¿Es posible que un depredador arriesgue su vida por el hijo de su mayor rival? En el corazón de las montañas de Virunga, donde la niebla es tan densa que oculta los secretos más oscuros de la naturaleza, ocurrió algo que desafía todas las leyes de la supervivencia. Todos conocemos la ferocidad del leopardo, el fantasma de la selva, un cazador que no conoce la piedad. Pero lo que nadie esperaba era que, en el momento exacto en que este depredador hundía sus garras sobre un pequeño e indefenso cachorro de gorila, una sombra dorada emergería de la maleza para cambiar las reglas del juego para siempre. Una leona, solitaria y marcada por las cicatrices de 1000 batallas, no debería estar allí. No debería proteger a un primate. Pero el destino tiene una memoria inquebrantable. Mientras el imponente gorila de espalda plateada se encontraba lejos, defendiendo su territorio de una invasión rival, su heredero quedó a merced del peligro. El silencio de la selva se rompió con un rugido que no buscaba cazar, sino defender. ¿Por qué una reina de la sabana intervendría en una ejecución segura? ¿Es gratitud o un instinto que aún no logramos comprender? Hoy te llevaremos a lo más profundo de este conflicto épico. Verás el enfrentamiento brutal entre la agilidad del leopardo y la fuerza bruta de la leona. Una batalla donde cada segundo cuenta y donde una deuda de sangre está a punto de ser pagada. Prepárate, porque lo que captaron las cámaras en este rincón olvidado del Congo te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el instinto animal. Quédate hasta el final, porque el momento en que el espalda plateada regresa y encuentra a la leona junto a su hijo, te dejará sin aliento. Esto no es solo supervivencia, es el pacto más extraño jamás registrado. La atmósfera en las laderas de los volcanes de Virunga nunca ha sido tan pesada. En este rincón del Congo, donde la neblina parece una entidad viva que devora los árboles de bambú, la paz es solo una ilusión temporal. El grupo de gorilas de montaña, la familia que hemos seguido de cerca, se encontraba en una situación de vulnerabilidad sin precedentes. No fue un descuido común lo que dejó al pequeño heredero solo. Fue una maniobra calculada por la propia naturaleza. Durante los últimos 3 días, un joven macho espalda plateada, un nómada lleno de agresividad y ambición, había estado rodeando el territorio, emitiendo rugidos de desafío que hacían temblar el suelo. Esta mañana, el desafío se volvió físico. El gran monarca de Virunga, el líder que todos respetamos, se vio obligado a tomar una decisión crítica. Los gritos del intruso se escuchaban peligrosamente cerca del harén, amenazando la seguridad de todas las hembras. Con una explosión de furia, el espalda plateada se lanzó hacia la espesura para interceptar al rival, sabiendo que su ausencia era un riesgo, pero que permitir la entrada del invasor sería el fin de su linaje. Esa fue la grieta en el muro. En medio del caos de ramas rompiéndose y rugidos distantes, el grupo de gorilas se dispersó momentáneamente por el pánico. Y en ese segundo de confusión, un pequeño cachorro, atraído por el brillo de un insecto entre los helechos, se alejó apenas 10 metros de la seguridad del grupo. 10 metros en Virunga son una eternidad. Especialmente cuando, desde lo alto de una rama cubierta de líquen, unos ojos color ámbar observan con una paciencia diabólica. Era el leopardo, el fantasma moteado, el depredador más oportunista y letal de estas montañas. A diferencia de otros cazadores, el leopardo no necesita que su presa esté débil, solo necesita que esté sola. Para él, la salida del gran gorila hacia el combate territorial no fue un evento al azar, sino la señal que había estado esperando durante horas desde las sombras. El descenso del felino fue una obra maestra de terror silencioso. Cada músculo de su cuerpo estaba sincronizado con el viento.
Sus garras se retraían para no hacer el más mínimo ruido sobre la corteza húmeda. El cachorro de gorila, totalmente ajeno a que la muerte lo observaba desde arriba, jugaba con una raíz, atrapado en una burbuja de inocencia mientras la niebla se cerraba a su alrededor, aislándolo visualmente del resto de su familia. El espectador puede sentir la asfixia de la escena. Por un lado, el estruendo del combate épico de la espalda plateada en la distancia, y por el otro, el silencio sepulcral de un leopardo que se desliza como una sombra líquida hacia su objetivo. La tensión alcanza su punto de ruptura cuando el leopardo se coloca a escasos 3 metros, tensando sus patas traseras, con la cola vibrando en anticipación. La cámara captura el contraste entre la fragilidad del pequeño primate y la ferocidad de los colmillos que están a punto de cerrarse sobre su cuello. Pero justo cuando el depredador se lanza en un salto mortal, una ráfaga de movimiento dorado surge de la nada. No es un gorila, es un rugido que suena a redención. Una figura marcada por las cicatrices del pasado, una leona que ha vivido en el exilio de estas laderas, se interpone en el aire. El impacto es un estallido de garras y colmillos que detiene el tiempo. La leona no está allí por hambre, está allí porque el destino le ha dado la oportunidad de pagar una deuda que Virunga nunca olvidará. El impacto entre los dos felinos fue un estallido de furia que pareció detener el flujo del tiempo en la montaña. El leopardo, cuya trayectoria estaba calculada para una ejecución limpia sobre el cachorro, se encontró de repente luchando por su propia vida contra una fuerza que no debería existir en ese rincón de Virunga. Mientras ambos rodaban por el barro y las hojas de bambú, la niebla se disipó apenas lo suficiente para revelar la identidad de la salvadora. No era una leona cualquiera, y para los seguidores más fieles de esta saga, los detalles en su cuerpo contaban una historia de redención. En su costado derecho, una cicatriz profunda y de bordes irregulares cortaba su pelaje dorado. Una marca que brillaba bajo la humedad de la selva. Era la misma herida que la espalda plateada había respetado. La misma marca de guerra de aquel encuentro anterior, donde el gigante de plata, en lugar de aplastarla, decidió otorgarle el regalo de la vida. Esta leona exiliada, que había encontrado en las cuevas volcánicas un refugio contra la soledad de la sabana, no estaba allí por instinto de caza. Estaba allí por una deuda de sangre. Su mirada, fija en el leopardo, no buscaba comida, buscaba justicia. Aquel pequeño gorila que temblaba a sus espaldas no era una presa. Era el hijo de aquel que le permitió seguir respirando. El leopardo, recuperándose del choque inicial, siseó con una maldad líquida. Sus ojos ámbar estaban inyectados en una mezcla de odio y confusión. En la jerarquía de los depredadores, un felino rara vez arriesga su integridad física por una especie que no es la suya, pero esta leona estaba desafiando millones de años de evolución. Ella se interpuso una vez más, bufando y mostrando unos colmillos que habían sido afilados por el hambre del exilio, pero fortalecidos por una voluntad inquebrantable. El leopardo intentó un flanco rápido, una finta hacia la izquierda para alcanzar al cachorro, pero la leona reaccionó con una velocidad asombrosa, lanzando un zarpazo que cortó el aire a milímetros del hocico del invasor. Sin embargo, el peligro en Virunga nunca es lineal. Mientras los dos felinos se medían en un duelo de voluntades, el sonido más aterrador de África empezó a filtrarse desde la espesura. No era un rugido, ni un bufido. Era una risa histérica, aguda y cargada de una crueldad que hiela la sangre. Desde la penumbra, las hienas empezaron a emerger.
no eran 2 o 3 exploradoras solitarias. Era un clan entero de hienas manchadas, oportunistas que habían seguido el rastro del combate territorial de la Espalda Plateada y que ahora encontraban un banquete servido por el caos. La situación pasó de un duelo a una pesadilla de múltiples frentes. Las hienas, con sus mandíbulas capaces de triturar huesos de búfalo, vieron la oportunidad perfecta. Vieron a un leopardo frustrado, a una leona marcada por las cicatrices del pasado y, lo más importante, al heredero de la montaña totalmente indefenso. El círculo de muerte empezó a cerrarse. El leopardo, dándose cuenta de que ya no era el depredador alfa en esa ecuación, retrocedió con un siseo final y trepó con agilidad hacia las ramas altas, dejando a la leona sola en el centro del claro, rodeada por 10 hienas hambrientas. Aquí es donde la verdadera prueba de la gratitud narrativa alcanza su punto álgido. Cualquier leona cuerda habría aprovechado el espacio para huir y salvar su propia vida. Pero ella no se movió. El pequeño cachorro de gorila, en un gesto desgarrador, se pegó al vientre de la leona, buscando el mismo calor que encontraría en su madre. Ella, en respuesta, emitió un rugido bajo, una advertencia que vibró en la tierra y que parecía decir: «Para llegar a él, tendréis que matarme primero». El ataque del clan fue coordinado y brutal. Las hienas no luchan con honor. Atacan por los flancos, buscando agotar a la presa. La leona giraba sobre su propio eje, mordiendo y golpeando, manteniendo a las hienas a raya mientras protegía el espacio del cachorro. Una hiena se lanzó contra su pata trasera, la misma zona donde la cicatriz del pasado aún era sensible. El grito de dolor de la leona rompió el corazón del bosque, pero ella no cedió. Derribó a la hiena líder con un golpe de su pata delantera que resonó como un mazo contra el suelo. Pero por cada hiena que caía, 2 más cerraban el círculo. La tensión en este punto es insoportable. El espectador se pregunta dónde está el Espalda Plateada, si su combate territorial lo ha dejado demasiado herido para volver. La cámara enfoca los ojos de la leona, nublados por el cansancio y el dolor, pero aún encendidos por esa promesa silenciosa hecha al gigante de plata. Está perdiendo sangre, sus movimientos se vuelven más lentos y el clan de hienas lo sabe. La risa de las hienas se vuelve más fuerte, celebrando una victoria que creen segura. Justo cuando la hiena más grande se preparaba para saltar sobre el cuello del pequeño gorila, un cambio sutil ocurrió en la atmósfera. Los pájaros de la selva enmudecieron de golpe. El viento dejó de soplar. El leopardo, desde su rama, se encogió de miedo, mirando hacia la espesura con un terror puro. No fue un rugido lo que anunció su llegada, sino el sonido de la tierra fracturándose. Un estruendo de ramas de bambú siendo arrancadas de raíz, como si una excavadora humana estuviera abriéndose paso a través de la selva. El Espalda Plateada no estaba regresando como un líder, estaba regresando como la encarnación de la furia volcánica de Virunga. El pacto estaba a punto de completarse y el precio por tocar a su hijo iba a ser cobrado con una violencia que las hienas jamás podrían haber imaginado. El estruendo del bambú arrancado de raíz, el crujido de troncos y el sonido de la tierra fracturándose fueron el preludio de un evento apocalíptico para las hienas. La risa histérica que minutos antes resonaba con crueldad se congeló en sus gargantas. El leopardo, desde su rama alta, se hizo tan pequeño como pudo, entendiendo que el verdadero terror de Virunga no se deslizaba, sino que arrasaba. La niebla, que había sido cómplice de la emboscada, ahora se abría violentamente como un telón, revelando una figura de pesadilla. El Espalda Plateada no llegó como un gorila. Llegó como la encarnación de la montaña misma, una masa de 1000 libras de puro músculo furioso.
Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una intensidad volcánica, y el aire a su alrededor parecía vibrar con su sola presencia. Su pecho, que golpeaba con la fuerza de un tambor de guerra, emitía un sonido gutural, un rugido que no era de amenaza, sino de ira ancestral. Había sentido el grito de su hijo. Había terminado su combate territorial con una victoria brutal y ahora venía a cobrar el precio. Las hienas, depredadores expertos en la caza en grupo, se vieron superadas por una fuerza que no comprendían. No era solo el tamaño, era la furia contenida de un patriarca que había visto a su linaje amenazado. El espalda plateada no necesitó estrategias. Con un solo movimiento, se lanzó sobre la hiena que se preparaba para el golpe final sobre el cachorro. No hubo mordisco, no hubo agarre. Fue un puñetazo brutal que resonó como el choque de dos rocas. La hiena, con sus mandíbulas de trituradora de huesos, fue lanzada por el aire a más de 10 metros, cayendo inerte contra un árbol. Su cuerpo se deslizó por el tronco, dejando un rastro oscuro y mudo. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el jadeo de la leona y el llanto ahogado del cachorro. El resto del clan de hienas, que segundos antes se creía invencible, entró en un pánico ciego. Habían visto a su líder ser aniquilado con un solo golpe. El espalda plateada no se detuvo, giró su cuerpo masivo y con una patada lateral digna de un oso, envió a otra hiena a rodar por la ladera. Los demás, al ver la furia incontrolable del gigante, no dudaron. Se dieron la vuelta y huyeron despavoridas, sus risas histéricas convertidas en gimoteos de terror mientras se perdían en la oscuridad de la selva. En cuestión de segundos, el cerco de la muerte se había roto, desmantelado por la ira de un padre. La escena que siguió fue de una intensidad dramática abrumadora. El espalda plateada se detuvo. Su respiración aún era pesada. Su cuerpo humeaba por el esfuerzo. Su mirada de furia se dirigió primero al pequeño cachorro, que ahora gemía de alivio, escondido detrás de la leona. Luego, el gigante se volvió hacia la figura dorada y ensangrentada que había defendido a su hijo. La leona, agotada y herida, no intentó moverse. Mantuvo su mirada fija en el gorila, esperando el veredicto final. Este era el momento de la verdad, el clímax de la deuda de sangre. El espalda plateada se acercó a la leona lentamente, sus pasos resonando en el suelo húmedo. El leopardo, todavía en la rama, observaba desde arriba con los ojos bien abiertos. La lógica de la selva dictaba un enfrentamiento. Dos depredadores alfa en el mismo espacio. Pero en Virunga, la lógica a veces se dobla ante lo extraordinario. El gran gorila se inclinó, su cabeza masiva a la altura de la leona. No hubo rugidos, no hubo agresión. Hubo un intercambio de miradas que duró una eternidad, un reconocimiento mudo que pasaba por encima de las barreras de las especies. Él vio la cicatriz en su costado, el mismo recuerdo del día en que él la perdonó. Ella vio el agradecimiento en sus ojos, el mismo que le permitía respirar hoy. El espalda plateada extendió lentamente una de sus manos gigantes. No fue para golpear ni para dominar. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la violencia de segundos antes, el gorila tocó suavemente el pelaje de la leona en su costado herido. Fue un gesto de consuelo, de aprobación, un gracias que trascendía el lenguaje. En ese instante, el pacto de Virunga se selló no con un apretón de manos, sino con la quietud de una comprensión mutua. La deuda estaba pagada. La balanza de la vida había encontrado su equilibrio. El gran gorila recogió a su hijo, colocándolo de nuevo sobre su espalda. El cachorro, seguro y feliz, se aferró a su padre, lanzando una última mirada a la leona. Ella lo observó, exhausta, pero con una paz que no había sentido en mucho tiempo. El espalda plateada lanzó un suave gruñido hacia la leona,
un sonido que solo un explorador humano podría interpretar como una despedida respetuosa. Luego, con su hijo a salvo y el peligro disipado, se dio la vuelta y comenzó a ascender por la ladera, internándose en la espesura de bambú para reunirse con el resto de su familia, dejando a la leona sola una vez más, pero esta vez con el corazón lleno de la dignidad de una reina. El silencio que siguió a la estrepitosa huida de las hienas no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de significado, un vacío que la naturaleza otorga solo después de las tormentas más devastadoras. En el claro de la selva, donde minutos antes reinaba el caos y la risa histérica de los carroñeros, ahora solo se escuchaba el goteo de la humedad cayendo de las hojas de bambú y el latido rítmico de un corazón que se negaba a rendirse. El espalda plateada permanecía de pie, una figura colosal cuya sombra se proyectaba sobre el barro como un monumento a la protección absoluta. A sus pies, la leona, el sol de la sabana atrapado en las sombras de la montaña, yacía exhausta, con el pelaje erizado y los costados subiendo y bajando en una lucha agónica por recuperar el aliento. El gran gorila no realizó ningún movimiento hostil. Su furia, que hace instantes había sido un volcán en erupción, se había transformado en una calma solemne. Bajó su mirada hacia el pequeño cachorro, que asomaba sus ojos curiosos y aterrorizados desde detrás de la melena de la leona. En ese instante se produjo la comunicación más pura que Virunga haya presenciado jamás. El monarca de la montaña se acercó con una lentitud que denotaba respeto. Cada paso de sus nudillos sobre la tierra era una declaración de paz. Se detuvo a escasos centímetros de la leona, cuya herida en el costado derecho, aquella cicatriz sagrada que la conectaba con su pasado, volvía a sangrar tras el esfuerzo de la batalla. Fue entonces cuando ocurrió el momento que define el alma de esta historia. El espalda plateada, el gigante que podía aplastar cráneos con la fuerza de sus manos, se inclinó hacia adelante. No hubo rugidos de dominación ni siseos de defensa. El gorila emitió un murmullo profundo, una frecuencia baja que los científicos describen como una señal de consuelo y gratitud. La leona, a pesar de sus heridas y su agotamiento, levantó la cabeza y sostuvo la mirada del rey. En ese intercambio de ojos ámbar y ojos oscuros como el carbón, se selló el destino de Virunga. Ya no eran depredador y presa. No eran competidores por el territorio, eran dos almas nobles que habían decidido, en contra de toda lógica biológica, que la vida del inocente valía más que su propia seguridad. El espalda plateada extendió su mano y con una delicadeza que desafiaba su apariencia brutal, tocó el hombro de la leona. Fue un contacto breve, una transferencia de energía que decía más que cualquier palabra humana. Era el gracias de un padre, el reconocimiento de una deuda de sangre que ahora quedaba cancelada para siempre. El pequeño cachorro, sintiendo que el peligro había pasado, se soltó de su refugio dorado y caminó con torpeza hacia los brazos de su padre. El gorila lo recogió con una ternura infinita, colocándolo sobre su lomo, donde el pequeño se aferró con fuerza, mirando por última vez a la felina que había arriesgado todo por él. A medida que las primeras luces del alba comenzaban a rasgar el manto de neblina púrpura que envuelve los volcanes, el grupo de gorilas comenzó su retirada hacia las zonas más altas e inaccesibles de la montaña. El espalda plateada se detuvo en el borde del claro, girando su cuerpo masivo para lanzar una última mirada a la leona. Ella no lo siguió. Sabía que su lugar estaba en los límites, en ese espacio intermedio donde la selva se encuentra con el cielo. Pero su exilio ya no era una condena de soledad. Había ganado el respeto del ser más poderoso de la región, y con ello, una protección invisible que la acompañaría por el resto de sus días. La historia del pacto de sangre se extendió por Virunga
como un susurro en el viento. Los leopardos, siempre observadores desde las sombras, aprendieron que atacar al linaje de la espalda plateada significaba enfrentarse no solo a la fuerza del simio, sino a la lealtad de la felina de oro. Las hienas, diezmadas y aterrorizadas, nunca volvieron a acercarse a esos senderos de bambú. Se dice que, en las noches de luna llena, cuando la niebla es tan densa que parece ocultar mundos antiguos, se puede escuchar un rugido dual, el trueno del gorila y el eco lejano de una leona, recordándole a la montaña que la gratitud es la ley suprema. El cachorro creció rápido, convirtiéndose en un joven fuerte que llevaba en su memoria la imagen de la criatura dorada que lo salvó. A menudo se le veía sentado en los riscos, mirando hacia el valle con una nostalgia extraña, como si buscara una silueta entre los helechos. La leona, por su parte, recuperó su salud. Sus heridas sanaron, dejando una nueva cicatriz que cruzaba la antigua, creando un patrón único que la identificaba como la guardiana elegida. Ella nunca regresó a la sabana abierta. Prefirió quedarse en las faldas de los volcanes, siendo la sombra protectora de aquellos que una vez le perdonaron la vida. Esta narrativa nos enseña que el mundo salvaje no es solo una carnicería constante, sino un tejido complejo de conciencias. La lealtad de la leona y la compasión del gorila son recordatorios de que la nobleza es un lenguaje universal. En Virunga, donde el fuego de los volcanes se encuentra con el frío de la niebla, la leyenda de la reina exiliada y el rey de plata perdurará mientras existan las montañas. Porque un acto de bondad, una vez sembrado, crece incluso en el terreno más hostil, transformando a los enemigos en hermanos y a la supervivencia en una danza eterna de respeto mutuo. La selva ha dictado su sentencia final. La sangre derramada en defensa del inocente es la única que tiene el poder de unir lo que la naturaleza separó. Mientras el sol termina de elevarse sobre el Congo, bañando de luz dorada las cumbres, la paz reina en el hogar de los gorilas. Pero es una paz diferente, una paz ganada con valor y sellada con honor. La historia termina aquí, pero el legado de este encuentro vivirá en cada susurro de las hojas y en cada mirada de los reyes que habitan la niebla perpetua de Virunga. La historia de la leona y el espalda plateada nos demuestra que, incluso en la selva más profunda, la nobleza no tiene fronteras. Si este pacto de sangre en Virunga te ha conmovido tanto como a nosotros, no dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad de exploradores y activa la campana. Y antes de irte, dinos en los comentarios, ¿crees que el instinto de gratitud es más fuerte que el de cazador? Escribe la palabra alianza si llegaste hasta el final y comparte este video con alguien que necesite ver un milagro hoy. Gracias por ser parte de este viaje. El mundo salvaje aún tiene muchas verdades que revelarnos y te esperamos en la próxima gran historia.